Ulrico de Hutten, el primer nacionalista. La familia de Ulrico de Hutten, Ulrich von Hutten, pertenecía a la nobleza del imperio. Ulrico nació en el castillo de Stekelberg, en el antiguo ducado de Franconia. Sus padres, empeñados en verlos hecho sacerdote, lo recluyeron en un claustro a la edad de 11 años, pero 6 años después el joven logró fugarse. Aquel fue el comienzo de una larga serie de peregrinaciones. Ávido de estudiar, fue de una a otra ciudad universitaria, de Colonia a Erfurt, de Leipzig a Greifswald y a Rostock. Solo sabemos de este periodo que Hutten vivió en la mayor pobreza y que nunca consiguió aprobar un examen. Luego apareció en Viena y allí tomó contacto con la corriente histórico-política del humanismo. De esta época data su poema ¿Por qué los alemanes no han degenerado todavía?, donde sostiene el derecho de los alemanes a un grandioso porvenir político por sus cualidades morales. Los italianos, afirman, deberían someterse al poderío alemán, y los franceses harían bien en saber que una encarnizada resistencia los espera si tratan de llegar hasta el río alemán, el Rin. Después de peripecias se sucedieron rápidamente en la vida de Ulrico. En la primavera de 1512 apareció en Italia, tan pobre y sin recursos que hubo de alistarse como soldado en Bolonia. Poco después de regresar de Italia terminó su poema Nemo, Nadie, obra pesimista en la que describe a Alemania gimiendo bajo la férula de los teólogos y de los juristas, mientras que a los humanistas, la guardia noble de la luz, no se les permite decir absolutamente nada. Pero la luz iba abriéndose paso, y el movimiento humanista con Reuchlin al frente se preparaba para la lucha. Entusiasmado, Ulrico de Hutten se lanzó a la controversia que se agitaba en torno de Reuchlin, movido por el ardiente deseo de participar en aquella gran contienda política y religiosa. Encajaba perfectamente con su carácter el gesto de publicar un manuscrito del emperador Enrique IV, que encontró por verdadera casualidad en marzo de 1520. Este humanista pretendía hacer revivir el recuerdo de la gigantesca lucha que el citado emperador había mantenido con el Papa. Ulrico de Hutten soñaba con realizar importantes cosas, entre ellas el de convertir de nuevo al imperio germánico en la mayor potencia del mundo. Las cualidades fundamentales del pueblo alemán, pureza en las costumbres y fuerza viril, ya cantadas por Tácito, recuperarían entonces su antigua gloria. Para Hutten, los escritos de Tácito constituyeron una verdadera revelación. Arminio, el intrépido jefe de los germanos, fue en lo sucesivo su ideal. Hutten y el protestantismo. Hutten adhirió al bando protestante a través del humanismo. Se ha escrito mucho acerca de sus relaciones con Martín Lutero. Hoy se tiende a creer que Hutten jamás fue luterano en la verdadera acepción de la palabra, como tampoco su amigo Wilibaldo Pirkheimer, ni Alberto Durero, ni Juan Reuchlin. A Hutten lo sedujo la enérgica personalidad de Lutero, su lucha contra Roma y sus tendencias revolucionarias. En cambio, la teología luterana y la doctrina de la Iglesia, núcleo del programa protestante, no le interesaban. Hutten admiraba la manera como Lutero lograba arrebatar al pueblo. Veía en él un factor de poder, un aliado precioso. Si se situó junto a él fue únicamente porque consideraba a Lutero como el hombre que mejor podría realizar el ideal cultural y nacionalista del humanismo alemán. Era este muy débil fundamento para una colaboración con Lutero, quien se interesaba escasamente por el cumplimiento del programa humanista, de modo que la ruptura no se hizo esperar. Al estallar el inevitable conflicto entre Lutero y Hutten, parece que Lutero calificó al humanista de hombre orgulloso, brutal e insensato, y le aconsejó que volviera a su literatura. Entonces Hutten se unió a uno de los más célebres cabecillas alemanes, Franz von Schlickingen, y participó en una de sus campañas, pero la expedición fue un fracaso, y Hutten tuvo que huir. Los últimos episodios de su vida fueron dramáticos. Tras agotadoras andanzas fue a parar a la isla de Uffenau, en el lago de Zürich, donde inspiró compasión a un sacerdote curandero, pero éste nada pudo hacer por su huésped. Hutten había tenido que soportar fatigas excesivamente prolongadas. Murió poco después de llegar a Uffenau. Ulrich Zwinglio formuló sobre él una observación escueta: nada de valor ha dejado, porque no tenía libros ni hogar. Erasmo de Rotterdam, un holandés universal. Hutten debió mucho al célebre humanista Erasmo de Rotterdam, cuyas obras influyeron profundamente en él. En un principio le profesó ardiente veneración, deseaba hacer una Alcibíades cuyo Sócrates fuera Erasmo. Así decía Hutten en su primera carta al erudito holandés, con un entusiasmo que se enfriaría muy pronto.
cuando se persuadió de que Erasmo no tenía en absoluto la intención de apoyar incondicionalmente a Lutero. Hutten rompió con el gran humanista acusándolo de cobardía moral. Nosotros, los alemanes, desde luego, no somos así, escribía. No somos de esa clase de gente tan insegura, indecisa, sin firmeza alguna, y que se doblegan al primer viento que sopla. Así son en Italia, vuestros amigos los cardenales. Podéis muy bien volver esos semifranceses que se llaman holandeses. En efecto, si no cambiáis en el acto, tendremos que pediros que os vayáis, porque ya no podéis ser el ideal de nuestra juventud, con tanta carga de defectos extraños a nuestro pueblo y tan indeciso e infiel. Tales cartas retratan bien a Hutten, nos muestran asimismo con evidencia cuántas pasiones lograba despertar Erasmo entre sus contemporáneos. De todos modos, se han suscitado diversas polémicas para explicar el éxito desconcertante obtenido por Erasmo, atribuido por algunos a su agudeza de ingenio y a su estilo claro y conciso. Para una generación profundamente imbuida de sentimiento religioso y torturada por la angustia metafísica, constituía una revelación, casi una liberación, observar cómo Erasmo abordaba los problemas teológicos en un lenguaje fácil, directo y elegante, con profundo desprecio hacia las viejas doctrinas escolásticas. En una de sus obras más famosas, El elogio de la locura, dice: «¿Os sería más fácil salir de un laberinto que escapar de las redes de los realistas, los nominalistas, los tomistas, los albertistas, secuaces de San Alberto Magno, los ocamistas, los escotistas, discípulos de Duns Scotus? Todos poseen un fondo de erudición tan grande que los propios apóstoles, si hubieran de entrar en lisa con ellos sobre todas esas materias, necesitarían un espíritu muy diferente del que recibieron de lo alto. San Pablo demostró que tenía fe, pero cuando dice que la fe es la sustancia de los fines que esperamos y la expresión de todo lo que no cabe bajo los sentidos, su definición no resulta lo suficientemente doctoral. Si los hubieran interrogado a los apóstoles sobre la diferencia que hay entre el cuerpo de Jesús en el cielo y el cuerpo de Jesucristo en la cruz, seguramente no habrían podido responder jamás con tanta sutileza como los escotistas. Los apóstoles conocían personalmente a la Madre de Jesús, pero ¿hay alguien de ellos que pudiera probar con tanta evidencia como nuestros modernos teólogos, como tan casta Madre fue preservada del pecado original? Ellos, los apóstoles, detestaban el pecado, pero que me maten si fueran capaces de formular una definición científica de lo que hoy se llama pecado, a menos de estar inspirados por el espíritu de los escotistas. Erasmo en Francia y en Inglaterra. Erasmo deploraba amargamente el modo bárbaro en que fuera educado. Sin duda exageraba. Obligado a ingresar en un convento donde fue ordenado sacerdote en 1493, debió tener ocasión de estudiar no solo los escolásticos medievales, sino también a los autores clásicos, incluso a los humanistas italianos. De todas formas, Erasmo no podía desarrollar su genio tras los muros de un claustro, por sentirse llamado a más altos destinos. La modestia no era precisamente una de sus mayores virtudes, como puede comprobarse en una de sus cartas en que ruega a un amigo que obtenga para él ayuda financiera de una viuda acaudalada. Dile claramente, escribe, que no puedo perjudicar mi obra viviendo como un miserable, y que Erasmo hará más honor a su generosidad que todos esos teólogos que tiene bajo su protección. Ellos no saben más que predicar, y yo escribo libros que alcanzarán la inmortalidad. Solo saben hablar de su parroquia, y yo seré leído en el mundo entero. Siempre sobrarán teólogos, pero un hombre como yo solo aparece una vez cada siglo. En 1493, Erasmo pudo abandonar el claustro al ser nombrado secretario de un importante dignatario eclesiástico. Años después se trasladó a París, en cuya universidad se matriculó. Pronto empezaría sus numerosos viajes. La Universidad de París le desagradó, pues allí la vida científica seguía bajo el signo y la rémora de la escolástica. Por fortuna, en 1499 pasó una temporada en Inglaterra, gracias a que Montjoy, uno de los jóvenes aristócratas a quien Erasmo, para ganarse la vida, diera lecciones de latín y de literatura clásica, lo invitó a acompañarlo a su país, lo que Erasmo aceptó con gusto. El viaje a Inglaterra fue un éxito. Los humanistas ingleses lo recibieron con afecto, pues ya empezaba a ser conocido como un escritor que prometía. En su correspondencia describe sus impresiones en términos entusiastas. Tu amigo Erasmo está encargado en Inglaterra. Es un buen caballero y no desempeña mal papel en las partidas de caza. Sabe ya hacer una gentil reverencia y sonreír cortésmente cuando conviene. Tú también debes venir. Para ello te indicaré uno solo de los atractivos del país. Puedo asegurarte que las inglesas son extraordinariamente bonitas, no tienen nada de ariscas y son tan graciosas y encantadoras como las propias musas. Una de sus costumbres que me parece espléndida es la de besar a quien las visita.
te besan cuando llegas, cuando te vas y cuando vuelves. Querido amigo, si experimentas una sola vez cuán dulces y agradables son sus labios, te quedarás aquí toda la vida. La Internacional Humanista. Erasmo entabló amistad con varios humanistas ingleses, entre ellos John Colet y Thomas More. Colet, futuro decán de la Catedral Londinense de San Pablo y fundador de un centro pedagógico, poseía una vasta cultura. Durante sus estudios en Italia, se había familiarizado con las nuevas corrientes culturales, hablaba correctamente el latín y comentaba en Oxford las epístolas de San Pablo ante un numeroso y atento auditorio. Notables fueron sus lecciones acerca de los hechos de los apóstoles. Desde un punto de vista histórico y religioso, adquirió fama como reformador religioso y puso a Erasmo en contacto con la filosofía del Renacimiento italiano, abundando en las ideas de Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola y otros miembros de la Academia Platónica de Florencia, poniendo de relieve los esfuerzos de los italianos para lograr una síntesis de Platón, Cristo y San Pablo. Hasta entonces Erasmo solo se había ocupado de los autores clásicos en función de la estética y la gramática, pero Colet le llamó la atención sobre el problema esencia de la posible significación de esta literatura para la renovación del cristianismo y para una reforma religiosa. Se forjó así la tendencia que los investigadores modernos unánimemente consideran como la idea capital de la obra de Erasmo, su deseo de humanizar el cristianismo, de liberarlo de las argucias escolásticas que amenazaban con asfixiarlo, en resumen, simplificarlo y hacerlo más accesible a los fieles. Erasmo razonaba así: los hombres se han extraviado al separarse del cristianismo primitivo, único, verdadero, y es preciso que vuelvan a él, pero antes debe restaurarse el Nuevo Testamento, en su forma primitiva, valiéndose de una ciencia nueva, la filología. Convenía publicarlo en su lengua original, el griego, dotarlo de una nueva traducción latina y de un comentario. Erasmo pretendió emprender por sí mismo esa tarea. Consecuentemente, en 1500, al regresar de Inglaterra, se dedicó a estudiar a fondo la lengua griega. Se ha reprochado a Erasmo su carencia de valor moral. Lo han acusado de superficial y escéptico, diciendo que no era grande como hombre, sino solamente un erudito. Todo ello es injusto, porque no debe confundirse el valor moral con el fanatismo. Su arrolladora personalidad quedó patente en su voluntad capaz de vencer sucesivos obstáculos. Era inconformista y no aceptó su destino, lo escogió libremente e hizo cuanto pudo para realizarlo, encarnando plenamente con ello el espíritu del Renacimiento. El viaje de Erasmo a Roma transformó en convicción lo que hasta entonces era solamente una tendencia. En Bolonia publicó los adagios, expresión en máximas del pensamiento antiguo, pero también crítica de su época. Pretendía purificar las conciencias falseadas por las guerras y por la codicia, y las almas embrutecidas por el formalismo, mediante la razón. Una razón convincente, puesta al servicio de su ciencia de exegeta, que cotejaba los textos sagrados, y un racionalismo feroz que asomaba chanceándose en el elogio de la locura, su obra más famosa. La singular oportunidad y el valor de advertencia de esta obrita popular y desenvuelta, escrita en 6 días a su regreso de Italia y dedicada a Tomás Moro, no mengua. Erasmo permaneció en Inglaterra en 1509 a 1514, dando lecciones en Cambridge y recibiendo en Londres la hospitalidad de un amigo, Tomás Moro, cuyo saber y prudencia apreciaba mucho. De 1514 a 1516 estuvo en Basilea. De 1517 al 22 residió con frecuencia en Lovaina, donde impulsó la fundación del Colegio Trilingüe, anejo a la Universidad de Lovaina, dedicado a la enseñanza de las 3 lenguas bíblicas, el hebreo, el griego y el latín. En aquellos años, Erasmo pasó algunas temporadas en un barrio de Bruselas, Anderlecht, donde era canónigo la casa de Erasmo. Recuerdo hoy su estancia en aquella localidad. Luego volvió a Basilea hasta 1529, donde prefería residir por congregarse allí un círculo de humanistas con quienes era posible cambiar impresiones. Allí también, en una de las más célebres imprentas de la época, la de Johann Frobenius, podía supervisar en persona la impresión de sus libros. En dicha imprenta publicó en 1516 su edición del Nuevo Testamento, que ha sido clasificada de monumento de crítica textual y de exégesis, aunque más por el método que por los resultados. A partir de entonces, Erasmo hallóse en el foco de las controversias teológicas y la vida literaria y científica que florecía en Europa en torno a los clásicos antiguos. Naciones y príncipes se disputaban su amistad, pero Erasmo rechazaba todos los ofrecimientos, incluso los más halagüeños, porque prefería una vida errante a la existencia claustrada de una corte principesca o de una institución de enseñanza. Quería seguir viviendo con independencia y trabajar libremente en la realización de su ideal.